Muy bien, pues esperando poder ver este vídeo sobre el profesor Petit en breve, pasamos a la ponencia inaugural de la profesora doctora María Celestina Donadío de Gandolfi, doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina con la tesis Amor y Bien, los problemas del amor en Santo Tomás de Aquino. Es profesora titular ordinaria de Filosofía en dicha universidad, en la UCA, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Bioética, e investigadora principal de CONICET, entre otras cosas. Miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y presidenta de la Sociedad Tomista Argentina. Asimismo es miembro de número de la Universidad Libre Internacional de las Américas y de la Academia de La Plata. Ha desarrollado una extensa carrera docente desde 1968 hasta la actualidad en la UCA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino, Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino, Universidad Santo Tomás de Aquino. Perfecto. La Universidad Santo Tomás de Aquino y en la Universidad Austral, centrando su docencia e investigación sobre todo en cuestiones de filosofía moral y política y precisamente dirigiendo la mirada hacia nuestra situación actual. La ponencia de la profesora Donadío será Conveniencia e Inconveniencia de la Naturaleza en la Sociedad Actual. Muchas gracias por estar entre nosotros. Y en la palabra advierto que no habrá una discusión posterior como en otras ponencias en las que intervienen varios, puesto que se trata de la ponencia inaugural. Como digo, tiene la palabra. Y allá pueden preguntar. Bueno, no es conveniente que hable yo primero y no se vea el vídeo, pero bueno. Agradezco la invitación, la oportunidad de estar en Barcelona por primera vez, de conocer España, o sea que agradezco la invitación en doble sentido. No va a ser tan divertido como ver el video, pero me ha tocado esa, ¿no? Fuera de currículum, pero para mí es muy importante, madre de 6 hijos y norma de 13 nietos, el 13º camino. Lamentablemente viuda, pero orgullosa de la familia que tengo. Bueno, el tema es, como dijo Enrique, conveniencia e inconveniencia de la naturaleza en la sociedad actual. Donde la cuestión es conocer a lo que al ser humano lo constituye como tal, lo que es su índole propia, no daríamos una respuesta apropiada, ni siquiera convincente, muy cerca, ¿no? Si no reparáramos en lo que él mismo hace con su vida. No es solo cuestión de ser y poder, sino de si su ser puede hacer aquello que debe ser. Este es el problema completo, si el nuestro es un interés legítimo por comprender con verdad y honestidad la naturaleza humana. Como los restantes entes, la reducida cuota de ser con la que el hombre fue creado cobija en su misma naturaleza la posibilidad, a través de su operación, de alcanzar la máxima plenitud dentro de la especie y de sus determinaciones personales. Finitud y remedio desde su misma estructura ontológica, tanto natural como sobrenatural. Sin embargo, a diferencia de los restantes entes, por su configuración racional y libre, queda en sus manos asumir su finitud y comprometerse con el remedio frente a su destino existencial. Es el punto en que la respuesta antropológica y ontológica se encuentra con la respuesta moral que perfila lo que propiamente sea la naturaleza del ser humano. La cuestión permanente y de alta gravitación hoy en las ciencias sociales y muy en particular en la filosofía sociopolítica. Tomás de Aquino no distingue el uso de social y político como tampoco Aristóteles. Sea cual fuera la orientación del pensador o corriente, es la conciliación entre lo natural y lo filosófico,
lo natural y lo cultural, lo natural y lo histórico, lo natural y lo social, lo natural y lo moral, en la configuración del ser humano y de su conducta como individuo y en el todo social. Sin embargo, en el mundo actual y desde vieja data, se tiende a minimizar y hasta negar obstinadamente la realidad de la naturaleza y en especial de la naturaleza humana. De ahí que aquella conciliación se derrumba cuando la naturaleza sale de escena porque comienza a resultar inconveniente y agravando la situación. Con ella se derrumba la realidad de las tendencias específicas del orden natural y del orden normativo que la ley natural representa. Aclaro que el uso de conveniente e inconveniente es sic en Tomás de Aquino y vamos a ver cómo lo usa. Si traemos los sentidos de natura señalados por Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles, que significa primero la generación del viviente o nacimiento y los principios intrínsecos del movimiento, segundo la materia, tercero la forma y cuarto la esencia que es completada por la forma, vemos que se opta por aquel sentido, hoy en día, que en su uso admite mayor plasticidad hermenéutica y que por otra parte implica menor grado de determinación ontológica. Pero no nos confundamos, la idea es canalizar el concepto pleno a través de aquel sentido que tolere esas condiciones. Porque es insoslayable reconocer que lo natural alude de suyo a algo necesariamente determinado, estructurado, ordenado y que es independiente de lo voluntario, de lo accidental, de lo artificial. Pero aquí mismo se registra el cambio de sentido hoy y la dramática contradicción. La calidad de tales virtualidades necesarias de la naturaleza resultan inconvenientes, aunque conviene la necesidad con que se imponen. La salida será que las necesidades naturales pasen a depender del mismo sujeto pensante, individual o social, y valorante al que rigen, para lo cual es preciso desprenderse de la noción de naturaleza como principio de determinación específica y como principio tendencial hacia connaturales fines perfectivos. Hoy, en el uso del concepto filosófico y científico de naturaleza, lo que resulta inconveniente es la naturaleza emparentada con la causa formal y final. Lo que conviene es un principio de movimiento amorfo, solo material eficiente, que se despliegue con el único sentido y legitimación de la espontaneidad funcional, sin requerir de ninguna determinación especificante ni de orientación alguna hacia fines y valores reales. Por ello, en la conciliación de la naturaleza con lo biológico, lo cultural, lo histórico, lo social, lo artificial, lo moral, la naturaleza ha sido fagocitada y reducida epistemológicamente al segundo término, porque lejos de ser conciliable sería un obstáculo para el progreso del conocimiento. Sin embargo, a pesar de las reducciones o rechazos que ha sufrido y sufre el concepto de naturaleza, en especial el concepto de naturaleza humana, no deja de estar presente en los debates de diferentes doctrinas, escuelas, corrientes y pensadores. Tal vez cabe destacar que la naturaleza tiene una capacidad de autodefensa que se hace cargo ella misma de algún mimetismo o disfraz para sobrevivir y rebelarse ante cualquier avasallamiento. Además, bajo tal reducción de la naturaleza se enfrentaría una limitación de las potencialidades de la razón humana, en especial la realidad de una razón metafísica y la realidad de una razón práctico-moral. Empero, como no cabe un escepticismo de la razón metafísica o práctico-moral, es una aseveración que en este momento no voy a justificar, pero es obvio, tampoco corresponde un escepticismo de la naturaleza. Primero trazaré un panorama actual de las más significativas negaciones del concepto de naturaleza y de la realidad, que significa que son variantes que se detectan en el curso histórico del pensamiento filosófico, pasando luego a la respuesta explícita que encontramos en Tomás de Aquino. Vamos a las negaciones de la naturaleza. La primera negación es el concepto naturalista de la naturaleza humana, comillas.
El avance de las ciencias naturales es en el sentido del darwinismo, porque la interpretación biológica no puede concebirse hoy fuera del evolucionismo. Se incurre entonces en la biologización de la naturaleza humana, sea porque el concepto filosófico clásico de naturaleza es considerado fantasciencia, sí, hasta Hume dice eso, sea porque reducir la explicación al genoma humano permite la intervención técnica como cualquier otro elemento natural, dejando fuera toda valoración o regulación moral. En definitiva, es una cita de Jesús Mosderín. En definitiva, la totalidad de nuestras características ancladas en el genoma humano constituyen la naturaleza humana. La única posibilidad de describir verazmente nuestra naturaleza pasa por explorar el detalle en nuestro genoma. El secuenciarlo ha sido el inicio imprescindible y relativamente trivial, pero la mayor parte del trabajo en genómica, proteómica, está por hacer y nos ocupará todo el siglo XXI. Fin de las comillas. En la historia de la filosofía, distantes en el tiempo, Hume y Nietzsche habían asentado los pilares de este naturalismo. Hume negando que bajo la continuidad e independencia de las percepciones exista algo permanente como sustancias, propiedades y otras. Nietzsche, que se lo ha considerado como una vía de provocación del darwinismo por disolver el ser en la génesis, hace una deconstrucción genealógica de la inteligencia y de la moral. Vale decir que una vez descubierto el origen y su constitución física, según Nietzsche, ya sabemos todo lo que hay que saber sobre esa entidad. La moral se disuelve en su genealogía. La ecología, por su parte, aporta a esta visión naturalista, ha resultado un recurso muy eficaz para la visión naturalista, haciéndose cargo y delineando toda la cosmovisión posmoderna. Así, lo que ha comenzado como el necesario e impostergable cuidado del medio ambiente ha avanzado, instrumentalizado por el ecologismo fundamentalista, en una propuesta de vida social naturista, por momentos bucólica, comprometiendo a la biología en el rescate del evolucionismo y arrastrando o sosteniéndose en teorías filosóficas y hasta teológicas, con una visión ecológica infrahumana de la sociedad y de la realidad en su conjunto. Incluso hoy en día, dentro del cristianismo, surgen, como la de Jan Bradley en Dioses Verdes, británico de la Iglesia de Escocia, hoy día dentro del cristianismo surgen propuestas teológicas preocupadas por el futuro del medio ambiente, de tal modo que incurren en una exaltación de la vida y en contrapartida acusan a la Iglesia de Occidente de incurrir en un anti-ecologismo antropocéntrico. Por último, dentro de formas exacerbadas del feminismo, también se contribuye a esta visión naturalista, va creciendo la teoría del género, que ha llegado a ser una propuesta cultural, más allá de una lucha por la reivindicación de la mujer, en que se plantean problemas discriminatorios del orden sociocultural por las diferencias de valoración de los sexos en relación al poder. Así se niegan las diferencias biológicas, pues se entiende que se incurriría en el determinismo biológico, y se urge al reconocimiento de la opción sexual como explicación de las distintas distinciones sexuales entre los seres humanos. El género pasa a ser una organización social de los distintos roles sexuales o roles fundados en el sexo. En realidad, perfila un concepto asexuado de humanidad, ya que ahora la liberación lo es del sexo biológico. Incluso se ha elaborado una declaración de los derechos humanos desde una perspectiva de género. Es la Declaración Humana del Comité Latinoamericano por la Defensa de los Derechos de la Mujer, es el CLADE, en noviembre del 2012 en Lima, fundada en una cosmovisión contestataria que perfila una peculiar teoría antropológica y ética que reformula no solo la vida de las mujeres, sino de la sociedad toda. Lo que decía antes, que la naturaleza se mimetiza y tiene como una especie de autodefensa, está que los científicos, en algún momento, hasta esta teoría aberrante del género, dan un salto en el vacío y empiezan a hacer metafísica o física natural, ¿no?
Segunda negación, naturaleza versus cultura. Lo que se observa en las ciencias que proponen un concepto naturalista de la naturaleza humana es el intento de justificar sus propias investigaciones en aseveraciones metacientíficas, bueno, lo que adelanté, concepciones de vida, de persona, de racionalidad, interpretaciones sobre cultura, moral, sociedad, orden político, económico, jurídico. A su vez, los criterios de legitimación del proceder científico se apoyan precisamente en objeciones que alegan contra el mismo concepto de naturaleza y sus derivados. Así, o bien se entiende por naturaleza un soporte rígido y determinista, opuesto al cambio y a la multiplicidad de la realidad concreta, y por lo tanto que nada explicaría, o bien, y referido concretamente a la vida humana, algo que podría explicar la estructura y funcionamiento de la dimensión biológica del hombre, pero no así lo específico de su comportamiento racional y libre, ya que al ser un sustrato dado y recibido coartaría la determinación autónoma de la persona. Esta segunda objeción, que maneja un concepto de libertad como mera espontaneidad vital, contraria a un supuesto concepto estancado e inerte de naturaleza, afecta fuertemente sobre la cultura y la vida social moral. La cultura, como se ha entendido habitualmente, refiere al cultivo de la naturaleza. De allí que envuelve un organismo que incluye el conocimiento, el arte, la creencia religiosa, la ley, la moral, las costumbres, los hábitos y habilidades adquiridos por los hombres y transmitidos por tradición al ser parte de una familia, pero sobre todo como miembro de un pueblo, de una sociedad. Incluso para las ciencias sociales, se entiende la cultura como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería la cultura el patrimonio social de la humanidad. Por el contrario, la cultura contemporánea manifiesta la pérdida más radical del sentido del recurso más enriquecedor de la mejoría de una comunidad humana. Mejoría, uso acá el enhancement de los ingleses, hoy en día en vez de hablar de perfeccionamiento, hablan de mejoría. Y es precisamente porque no acoge el concepto pleno y fuerte de naturaleza en su carácter realmente sustantivo de principio de determinación esencial. A lo más, el endiosamiento ecológico de lo dado. Basta simplemente querer ser tal en cada circunstancia particular. Tercera negación, naturaleza versus sociedad. La historicidad es una propiedad del humano, constitutivamente consecuente de su esencial racionalidad y libertad, en cuanto a esencia encarnada en el espacio y el tiempo, es decir, un individuo personal que es el portador en su tiempo histórico de una tal naturaleza y su despliegue y mejoría consistirá en un desarrollo histórico de la vida comunitaria. En el discurrir de las ideas sociales se registraron varias lecturas ontológicas sobre la historicidad humana respecto de la incidencia de lo natural y de lo histórico en la vida del individuo y de la sociedad. En el panorama sociocultural contemporáneo tiene particular influencia una visión exacerbada de tal incidencia con el consecuente desprecio o negación de la persona individual y por lo mismo de su naturaleza. Es el pensamiento filosófico que incurre en historicismo. Dos referencias muy significativas. Las voy a cortar para seguir avanzando. Y las dos referencias son, la primera es el concepto que se inspira en el llamado bloque histórico de Antonio Gramsci, que significa la unidad entre la naturaleza y el espíritu, estructura y superestructura del espíritu, unidad de los contrarios y de los distintos. Comunidad de los contrarios en el acto histórico concreto de la actividad humana, historia y espíritu, la cual está ligada a una cierta materia organizada que no es otra cosa que la naturaleza historificada por obra del hombre. La segunda referencia se inspira en Jürgen Habermas, quien elucida lo social como el punto de convergencia de la teoría y de la praxis, de la misma acción comunicativa que ocupa el lugar de la naturaleza, cuya validez se hace efectiva en el discurso práctico de los afectados
a condición de que la comunicación lingüística derogue todos los motivos, excepto aquel que se refiere a una disposición cooperativa para el acuerdo real, que solo puede darse con un consenso racional. Este es el sustituto de la naturaleza, un acuerdo real que solo puede darse con un consenso racional. En verdad subyace en el historicismo una falsa aporía entre naturaleza y sociedad, diluir la sociedad en la historia. Nuevamente se interpone la inconveniente naturaleza. Sin embargo, es desde lo específico de la naturaleza humana, desde su espíritu, en que la razón y la libertad concretan en el devenir histórico el despliegue perfectivo de la naturaleza de la persona singular en comunidad de tarea y de destino con las otras personas singulares. Cuarta negación, naturaleza versus técnica. La técnica, y en particular la biotecnología, significan una contribución de gran importancia para la vida en general y para la vida del hombre en particular. Ahora bien, la asociación con la biología evolucionista, que es el paradigma contemporáneo, hace de la biotecnología un recurso totalmente instrumental que arrastra una concepción mecanicista de la vida. La ciencia no puede dejar de manejar ciertos supuestos filosóficos, aunque los desconozca, que en este caso reducen las propiedades esenciales del viviente al éxito de sus funciones, las manifestaciones vitales a la energía empleada y la vida en su conjunto a la utilidad. El viviente sería una máquina, incluso el viviente humano, tal vez más sofisticada, cuyas diferencias se atribuirían simplemente a una nueva disposición de los elementos físico-químicos en razón de ciertos condicionamientos externos y por adaptación al ambiente, cuyos parámetros son la medida y el cálculo. Sin duda hay que encontrar un equilibrio entre la biodiversidad y la biotecnología y que se complementen, pero lamentablemente la biotecnología ha avanzado sobre la biodiversidad. Hoy nos enfrentamos a una tecnología que pretende una búsqueda de la mejoría de la humanidad que supere en un futuro las limitaciones físicas e intelectuales aplicando una bioingeniería evolucionista. Es lo que se ha dado a llamar el transhumanismo, que ha llegado a formas extremas en el posthumanismo, que pretende superar las barreras entre lo artificial y lo natural, transformando al hombre en un equipo tecnológico para conformar con nuevas herramientas robóticas de comunicación, comunidades tecnopolíticas. Por momentos el pensamiento filosófico parece haberse consustanciado con la ciencia ficción y la futurología. Bueno, el gran profeta Huxley, ¿no? La película Matrix, que no han visto, ¿no? Si uno entra en la web, ve las posibilidades de robotizar ciertas partes del hombre, ¿no? Y llegar hasta masificar. Y la peor forma de la robotización humana es el fenómeno de la masificación a nivel del Estado, el cual es el aparato superior, la máquina, el aparato superior que acopla la decisión de la mayoría a través del consenso. El respeto a la naturaleza y al orden natural no significa coartar la libertad del biotecnólogo, sino que asuma su responsabilidad cuando están en juego los valores de la vida y de la dignidad humana. Por último, naturaleza versus ley natural. Las conciliaciones descritas al momento son posibles si guardan el respeto a la naturaleza, a las tendencias naturales y al orden normativo que la ley natural representa. Sin embargo, la naturaleza humana es insuficiente en la concreción de la moralidad individual y colectiva, por el carácter hipotético de la puesta en obra del bien moral, en razón del uso defectible de la libertad, defectible, no defectuoso. Nos preguntamos, ¿es que entra en colisión el orden de la naturaleza humana y su ley natural con la libertad? ¿Cómo podríamos hablar de una tendencia natural a la vida social y al bien común?
y más que una ley como orden moral natural de la multitud, si constatamos grupos sociales infectados de egoísmos, de intereses privados en pugna contra el público, en fin, de comportamientos ostensiblemente antisociales. Esta fue la pregunta de Hobbes, que termina concluyendo que el hombre por naturaleza es antisocial. Lo que es demasiado manifiesto que ha sucedido es que las costumbres, el modo habitual de vivir individual y social, se han liberado artificiosamente de un orden que sustente en armonía y con una proyección de mejoría y trascendencia la existencia humana sobre el planeta. Claro es advertir las consecuencias de esta doctrina en el orden moral. No solo la verdad, sino que el mismo bien de la conducta humana quedan en manos del propio gusto y utilidad para obtener progreso y éxito. No hay, por lo tanto, actos intrínsecamente malos. El situacionismo y el consecuencialismo tienen ahora la primera y la última palabra. Esta actitud alcanza tanto las conciencias personales como la vida social. Así accede al lugar de la naturaleza ese sustrato común y ficticio que es el consenso, mero acuerdo vacío e informe que se alimenta de la práctica de la tolerancia. La conveniencia aquí es no discriminar y tolerar no solo la persona, sino los mismos juicios, aunque fuesen falsos e indignos, porque cualquier determinación implicaría reconocer objetividad a lo justo e injusto, a lo legítimo e ilegítimo, a lo sano y enfermo, a lo recto y corrupto, incluso a lo normal y anormal, y sobre todo a lo natural y antinatural. Y tal objetividad es hoy ciertamente inconveniente. Entremos entonces en el concepto de naturaleza en Tomás de Aquino. Comenzamos por la noción de naturaleza. A través de la noción de naturaleza, lo que voy a decir enseguida, se articula todo el tema que voy a desarrollar. Esencia y naturaleza, conceptualmente, designan dos caras, dos dimensiones en la misma constitución del ente. La esencia, por un lado, refiere al conjunto de determinaciones específicas que colocan al ente en una categoría típica, podríamos decir la fase estructural. Y la naturaleza, el conjunto, la otra cara, de tendencias naturales que brotan de tales determinaciones esenciales hacia sus connaturales fines perfectivos, fase dinámica. Ahora bien, para recurrir al esclarecimiento ontológico de la naturaleza como tal, es conveniente acudir a la física aristotélica, que es convalidada con creces por Tomás de Aquino en el comentario respectivo. Porque bien han coincidido todos los comentadores del Estagirita, incluso los más conspicuos del habla inglesa, que los tres primeros libros de la física constituyen una verdadera metafísica natural. El punto de partida en la física de Aristóteles, hay que prestar atención a esto, es una evidencia palmaria. Aristóteles dice, existen algunos entes que tienen naturaleza y que existen conforme a la naturaleza. Esta aseveración, que en la física aristotélica es argumentada extensamente en distintos aspectos, se va a jugar con el concepto de naturaleza. Es un adelantado Aristóteles y Tomás de Aquino en hacer una analítica del lenguaje de la naturaleza, espléndida diría, una hermenéutica metafísica. En todo momento, natura dicit. Cuando dice eso es el concepto de, la ratio de. Aristóteles realiza la manifestación y justificación de sus dichos sobre la naturaleza en comparación con el arte y la técnica. Poiesis, ¿no? La acción con resultado externo. Porque lo hace así, o bien para diferenciarla de la poiesis, en cuanto lo natural surge de un principio interno y afecta sustancialmente, no por accidente, al mismo sujeto, mientras que la poiesis no, tiene un objeto externo, o en la persona misma, como puede ser la danza o la música, pero externo a la persona como tal. O bien recurre a la poiesis porque a veces el arte, lo que tú has dicho, y la técnica imitan la naturaleza y son más accesibles por ella a nuestra inteligencia.
Así, en los cambios naturales, el principio de movimiento es interno y aunque el ente natural se comporte pasivamente, por ejemplo, la búsqueda del lugar natural, lo pesado abajo, lo liviano arriba, es ese principio, mismo principio el que explica el movimiento y no un agente extrínseco. El verdadero concepto de violencia, ¿no es cierto?, es contra lo necesario. Violento es el movimiento que es externo al movimiento necesario interno. Violencia no es el terrorismo, eso vino después. Y esto según el tipo de movimiento del que se trate. Si el principio es activo, mueve, y si el principio es pasivo, es movido. O sea, la naturaleza está igual. La naturaleza entonces está dotada de una potencia natural para cada tipo de cambio, los cuales pueden ser sustanciales o accidentales, aunque estos serán naturales, en la medida que sea consecuencia de la misma forma sustancial. Resulta de este modo la definición de naturaleza. Nuevamente, Aristóteles Tomás dice, naturaleza dictit. El concepto dice esto. Verdadera analítica del lenguaje, insisto, precursor de los analíticos. Bueno, a los analíticos se lo ha llamado la segunda escolástica, o la última escolástica. Naturaleza es dictit. El principio, uno, el principio de movimiento y quietud. 2. 3. En aquello en lo que es. 4. Primero y propiamente, per se, por sí mismo, y no accidentalmente. 5 notas, peráquidas. Primero, la naturaleza es principio, lo primero de lo cual algo procede del ser actual. No como el género o como algo absoluto, sino como una energía. Fíjense todas las negaciones anteriores que hacían de la naturaleza algo estático. El descubridor de la naturaleza dice es principio, energía, fuerza, interior al ente natural, y como causa según distintos principios causales. Bueno, sabemos todas las causas naturales. Es llamativo, ¿no es cierto?, en la física aristotélica al inicio los mayores argumentos para justificar la realidad de la sustancia bajo el cambio, la naturaleza bajo el cambio, es la causa material. ¿Quién hubiera dicho? Una la causa material que puede ser, que es materia, ¿qué más puede ser? Ahí encontramos los mayores argumentos aristotélicos contra el azar. ¿De verdad? Una maravilla. Así la palabra naturaleza, natura, proviene del verbo nacer, nascor, natus, nacido, porque nacen los vivientes, es energía, vida. Son los engendrados, natura dice engendrados, que están unidos a los que engendran, progenitor, del que proviene, del mismo linaje. ¿Quién va a negar que todo viviente procede de otro viviente de la misma especie? Un pato tiene patitos, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Se piensa que puede interrumpirse el embarazo no deseado, otra manipulación semántica, porque eso no es humano. Entonces, ¿qué es? Una lagartija que hace un salto de luego. Bueno, nadie duda que la gallina va a tener pollito. ¿Por qué vamos a dudar que el humano tiene un humano? Es una manipulación semántica, científica, porque no conviene. De ahí que la naturaleza pasa a designar el principio de generación y movimiento. Nada principia sin ella, nadie empieza. 2. De la noción. Algunos movimientos naturales se producen hacia su lugar natural, que es un estado de quietud. Por ejemplo, que el fuego se eleve o que un cuerpo pesado busque el centro de gravedad de la Tierra. Los alumnos una vez me dicen, no, profesor, no es el humano el único que se suicida, también se suicidan los elefantes. ¿Cómo se? Y sí, porque van al cementerio los elefantes. Bueno, yo les explico que ese es el lugar natural, por eso van ahí. Como los anfibios mueren en tierra, porque su lugar natural es vida, entonces la tierra es muerte. Bueno, tercero, la naturaleza se da en la misma sustancia, en lo que subsiste, en lo que es en sí sustenta a otros. No pueden darse los accidentes en el aire. ¿Quién podría sostener eso? Ven que juega con el concepto, análisis de la palabra. Cuarto, el principio primero, no es redundante, porque se refiere a la naturaleza de los elementos dominantes,
por lo tanto anterior a la naturaleza específica y a la sustancia que de ella participa. Lógico, cuando acá se dice primero, segundo, es metafísicamente, no en el tiempo, por supuesto. ¿Quién sustenta y quién es sustentado? Por último, quinto, el principio, todo está en la definición, ¿no? El principio de movimiento intrínseco que existe en el que ejecuta el movimiento y precisamente para eso, para sustentar el movimiento, para ejecutar. Puede suceder que algo realice un movimiento sobre sí mismo, pero proveniendo de un principio extrínseco a la naturaleza. Ejemplo, sí, de Aristóteles. Por ejemplo, que un médico se cure a sí mismo. En tal caso, el cambio no es natural, intrínseco per se. ¿Qué dice el médico? Restituir la normalidad, llevar al estado natural. Lo normal es lo natural para el médico, lo antinatural es anormal y, señores, es inmoral, por lo mismo. Bien, vamos al convenit cum natura. Asumiendo esta noción de naturaleza y teniendo en cuenta el desgaste del concepto y de su uso con las negaciones expuestas en el estado de la cuestión, ¿hasta qué hora tengo yo? Empecé a ir y cuarto casi, ¿eh? Bueno, empezaste a ir. Vamos, sí, prolongamos. ¿Cierto que empecé el cuarto? Gracias. Bien. Por conveniente e inconveniente se entendía, según aquellas negaciones, entonces, lo que se ordena o es propio de la persona singular en esas negaciones, en cualquiera de las posibles conciliaciones, mientras que en este concepto pleno de naturaleza repararía en la conveniencia con la naturaleza de la persona singular. Al revés. En esta última perspectiva se coloca Tomás de Aquino, y con una conciencia no tan lúcida de la riqueza conceptual de esta tesis conceptual, que lo mueve a abordarla de distintos ángulos con un recurso interpretativo convergente. El concepto de natura dice referencia, primero, dice, análisis del concepto. Dice primero referencia al intelecto que puede captar lo que comúnmente se refiere a todos los entes. Communitre ad omnia enti seabet. Seabet es conveniente. Y segundo, como lo que conviene solo la sustancia. Pro tantum substantis convenit. Pues la sustancia es la que puede actuar o parecer. En este segundo sentido se dice que algo propiamente conviene a algo, en tanto excluye todo lo extraño de la naturaleza del sujeto o del predicado. Piensa Tomás de Aquino en toda una serie de determinaciones que pueden advenir de las sustancias, propiedades, actos, cambios, afectos, entre los que algunos son en sí mismos extraños, repulsivos, discordantes, contra natura, antinaturales. Dicit, siempre dice, conviene a la naturaleza lo que conviene con ella, lo que le es semejante de su misma condición, que con ella guarda conformidad, proporción, orden, congruencia. Conviene con la naturaleza lo que en sí mismo le es connatural. Nada más que expresar los términos y reiterarlos. ¿Qué es connatural? Lo que conviene con la naturaleza, no hay mucho que explicar. Manifestación de esto es que lo connatural suscita una tendencia, un amor natural, que es amor del bien propio. La misma naturaleza ya en estado perfecto. Todo movimiento natural, nos dice en la Suma, todo movimiento natural, teología, natural se incrementa en el fin. Esto es muy interesante. Porque se acerca al término, que es lo más conveniente con su naturaleza. Mientras que en el principio la naturaleza se paraliza en un punto, se quedará ahí, que no le es conveniente con su naturaleza. Porque la naturaleza más bien tiende a lo que le es conveniente de nuevo, y huye de lo que le repugna. Pero fíjense esto, en el principio se estancaría si fuera inerte la naturaleza. O tiende o rechaza, pero nunca se queda. Hasta aquí tenemos el sentido ontológico de conveniencia, pero junto a él Tomás de Aquino sostiene un sentido moral en el caso de la naturaleza humana. La conveniencia moral no lo es con el sujeto humano individual,
lo común en el sentido ontológico, sino con la naturaleza humana espiritual, lo específico. Bueno y malo, los asuntos morales, se dice según que convenga con la razón o esté en desacuerdo con ella, como en las cosas naturales en físico. Como en las cosas naturales se dice natural por cuanto conviene con la naturaleza, en cambio se dice innatural por cuanto es discordante con la naturaleza. Resultará entonces inconveniente en el orden moral todo lo que al desordenarse del fin y oponerse a la naturaleza racional vaya contra la ley de la naturaleza. Contra, pro. Igual que natura, pro, editor. Lo mismo. La misma naturaleza es causa del orden, de modo tal que si algo careciese de orden no sería conforme a la naturaleza, pues las cosas naturales se ordenan a su propio fin sin error, errore. Sin embargo, en el caso del hombre puede registrarse una falencia en la conformidad racional con su naturaleza espiritual, es decir, su mateología, es decir, si lo malo contraría la naturaleza racional según su verdadera realidad, en tal caso se captaría como bueno aquello que le convendría al hombre según alguna pasión sensible o según algún hábito corrupto. O sea, no se puede estancar la naturaleza. Es insoslayable que el ser humano actúe, no puede dejar de actuar, al menos el acto interior de la decisión. Por eso, siempre va a actuar. Y si va contra la naturaleza, es que lo ha hecho conforme a alguna pasión sensible o según algún hábito corrupto. Por ello, lo que el hombre aprende como bien y conveniente suscita algunas veces necesidades y tendencias comunes a las de los animales, ahí se desordena. En otras, esto es también su mateología, otras, cuando se exige la razón para captar su bondad y conveniencia, el amor natural resultaría proporcional a la naturaleza espiritual y a la ley natural, y eran otras convenientes con lo animal. Lo más conveniente con la naturaleza en el hombre es el bien. Bonum est conveniens naturae. En el pensamiento tomasiano, la naturaleza es concebida desde la forma y desde el fin. Vale decir que es principio formal de determinación específica y principio de dinamismo. De la forma que completa la esencia del ente finito se sostiene el remedio de su finitud al impulsar desde ese centro el proceso de su acabamiento en el que estriba su bien propio. Por lo tanto, lo más conveniente con la naturaleza es su propio bien en el que estriba su fin y su perfección. De este modo, si algo es inconveniente con el fin amado por cada naturaleza, el sujeto sufre y padece. Así nos dice Tomás en Comentario a la Metafísica. Cuando algo sufre por ser contrario a su naturaleza o condición, propiamente lo llamamos padecer, sufrir. Así llamamos pasiones algunas dolencias. Sin embargo, cuando algo recibe lo que es conveniente con su naturaleza, más bien decimos que es perfeccionado y no que sufre. En el caso del hombre, entre lo conveniente con la naturaleza y el fin bien propios, media la proporción con el orden racional de la conducta que realiza el paso de la naturaleza humana incoada a su plenitud. De ahí que en el hombre registramos una doble conveniencia. Primero, con la naturaleza humana por referencia al bien propio, que es su fin cabal, que es la conveniencia per se. Segundo, la conveniencia con la operación específica, porque conduce al fin de la naturaleza, que es la conveniencia accidental. Dimensión ontológica y moral de la misma naturaleza humana, y de allí doble principio tendencial: el amor natural y la ley natural. Pues el amor natural es insuficiente en el caso del hombre para ajustar la operación a su naturaleza espiritual, y así podría orientarse a lo que es inconveniente con la naturaleza. De este modo, el que adquiere un vicio se considera que ha sufrido una alteración, mientras que el virtuoso más bien se ha perfeccionado. Porque a mayor consenso entre conveniente y conveniente, mayor es el deleite. La virtud entonces responde a lo que es conveniente con la naturaleza en la medida que, conforme a la razón moral, la ordena a su bien a través de la operación. Para el hombre entonces la conveniencia ontológica ha de ser también conveniencia moral, y ambas se sustentan en un principio natural.
Por esta precisión quiero señalar que si bien se alude a dos órdenes de conveniencia, uno esencial, el otro accidental, ambos son naturales, vale decir, son dos formas de la necesidad natural. Para Tomás es claro que el hombre es libre en tanto puede actuar por sí mismo, ex ipso agit, pero precisamente solo el que obra de acuerdo al hábito virtuoso, es decir, según la naturaleza, obra por sí mismo. O sea, fíjense, no es propiamente libre, no obra por sí, sino obra según la naturaleza. Mientras que si el hábito es contra la naturaleza, el individuo no obraría por sí mismo, sino por algo inferior, por alguna corrupción que lo enajena. El principio del movimiento voluntario es algo naturalmente querido, el bien común. Bueno, culmino. La naturaleza es insoslayable por todo lo dicho. El preciso concepto de naturaleza tomasiano, como lo que con él es conveniente o inconveniente, puede dar debida respuesta a las negaciones señaladas. Frente al concepto naturalista y ecologista, el primero que presentamos, Tomás opone el orden de la creación, pues, para alcanzar una mayor perfección fue oportuno que hubiese multiplicidad y variedad de las cosas creadas en un todo ordenado, cosmos, hacia sus fines naturales, que el azar o la casualidad no podrían explicar. A la negación naturaleza versus cultura, Tomás ratifica el concepto de cultura consuetudinem, como el hábito de las costumbres, mos moris, que se concreta por connaturalidad, resultando una cierta naturaleza adquirida que impulsa inclinaciones similares a las naturales, o sea, la nacionalidad viene a ser la naturaleza en estado social. A la negación naturaleza-sociedad enaltece Tomás lo social al ubicarlo en el ápice de la búsqueda de perfección. Es el tercer precepto de la ley natural más elevado, ¿no? La búsqueda de perfección del mandato moral junto al deseo de conocer y amar a Dios para alcanzar su felicidad en el tiempo y en la eternidad. Además, y corroborando esta visión tomasiana, su reflexión sociopolítica se enraiza en su ética, que tiene fuertes bases metafísicas en línea con la influencia aristotélica, culminando en la política como tal, que tanto para Aristóteles como para Tomás es la pieza arquitectónica de todos los saberes prácticos, y por lo mismo, dicen ambos, no solo articula las ciencias morales, sino que salvaguarda a la filosofía misma. Esto es muy platónico, ¿no? La filosofía como regreso de las ideas, ¿no? Respecto a la relación naturaleza y técnica, si bien en la filosofía clásica o en el medioevo no existió el gran desarrollo biotecnológico actual, ya me acerco, encontramos una distinción muy interesante entre lo operable y la operación. Es un adelantado entre ambos, ¿no? Entre el producto artificial y el artífice, por lo cual se valora adecuadamente ambos órdenes y al mismo tiempo se respeta la dignidad de la persona humana. Así la técnica como el arte se esfuerzan en el éxito y mejoría de sus productos, los cuales es de gran beneficio para la humanidad, sin embargo no asegura la perfección del artífice como tal ni de su conducta racional y libre. Por eso, para hacer buen uso de la técnica, esta debe ser reordenada con la virtud moral, en particular por la justicia, para que la técnica no se desvíe del bien común de la vida humana. Por último, la negación naturaleza versus ley natural y moralidad, tenemos que decir que no cabe el escepticismo de la ley natural como no cabe el de la naturaleza, de la razón natural, teórico-práctica ni de la metafísica. Por ello es que la ley natural se la desfigura para discriminarla, considerarla una propiedad infrahumana, porque solo explicaría la estructura y funcionamiento de la dimensión biológica del hombre, pero no así lo específico de su comportamiento racional y libre. Por otra parte, por su parte, en la concepción tomasiana, la razón práctica humana es regla y dueña de su conducta en cuanto regulada por principios íncitos naturalmente que funcionan como reglas generales y medidas de todo lo que se refiere a la operación del hombre. A su vez, tales principios que regulan, y acaso es lo interesante, por eso no es algo estático y no vital, los mismos principios que regulan son impulsos tendenciales, por lo que la razón naturalmente capta como bienes y en consecuencia debe obtenerlos, y los contrarios como males que debe evitarlos.
Por lo tanto, conforme al orden de las inclinaciones naturales, se ajusta el orden de los preceptos de la ley natural y no a la inversa. La tendencia lleva a la norma. Empero, ni la naturaleza ni la ley natural coartan el uso de la libertad humana, ya que ésta se ejerce en el terreno de lo contingente y circunstanciado, donde queda en su dominio el aplicar rectamente o no el orden natural y los preceptos de la ley natural. Cabe en este punto revalorizar todos los niveles de moralidad de la razón práctica humana, porque en el plano de lo concreto la ley natural es insuficiente, como antes la naturaleza era insuficiente para alcanzar el fin natural del hombre, y requiere la habilidad virtuosa de la prudencia, cosa que descarta la sociedad actual y la cultura contemporánea. La prudencia no existe como la naturaleza, que puede permitirnos orientarnos y encarnar en cada caso lo que es bueno y debido a pesar de las fuerzas negativas que obnubilan nuestra decisión. En este punto, no solo la naturaleza, sino también la ley natural y la moralidad han resultado absurdamente inconvenientes. Termino. Convenir con la naturaleza y con la razón permite al hombre ejercer la forma más perfecta de libertad y alcanzar más plenamente su destino. La naturaleza humana no solo ha provisto al hombre de un movimiento natural, sino también de esta posibilidad de disponerse bien por sí y desde sí mismo, atendiendo el orden de la naturaleza que consiste en su bien propio. La virtud conviene con la naturaleza tanto como ésta conviene con su fin. Incluso más, desde la misma naturaleza que sustenta todas las propiedades específicamente humanas, han ido un impulso de trascenderse la naturaleza a sí mismo, porque este plan inscrito en la naturaleza humana por la eterna sabiduría incluye, a su vez, una participación en la misma naturaleza divina por las virtudes infusas que proceden de la luz de la gracia y a ella se ordenan. Así, el ser humano, por esta moción divina, obtiene aquella connaturalidad por la que conviene con el bien eterno sobrenatural. Sic de Tomás en la suma. Termino así con Tomás. Las virtudes infusas disponen al hombre de un modo más alto y hacia un fin más alto, por lo que también en orden a alguna naturaleza más alta, que es la misma naturaleza divina participada. Muchas gracias.